Saludos mi gente, bienvenidos a tu podcast Lucha Legítimamente. Hoy vamos a seguir hablando sobre Romanos 2, pero esta vez nos vamos a enfocar en los versículos 17 al 22. Y le voy a titular El Evangelio para los religiosos, parte 2. El Evangelio para los religiosos, parte 2. Anteriormente estábamos hablando de cómo Romanos capítulo 2, Pablo cambia su enfoque de aquellos cristianos que son gentiles dentro de la iglesia de Roma por aquellos que son judíos dentro de la iglesia de Roma. Probablemente era porque los gentiles también tenían que entender que la salvación vino por medio de los judíos, porque Jesús vino del pueblo judío. Y las promesas del pacto vino por que Dios escogió a los judíos, no porque eran la mejor nación del mundo, no era porque tenían las mentes más brillantes, no. Dios los escogió porque eran la más pequeña de las naciones en aquel tiempo. Hoy vamos a seguir hablando de cómo el Evangelio le está hablando a esta audiencia judía dentro de la iglesia de Roma. Ahora, no podemos estar hablando de que esto es para la audiencia judía, cuando en realidad esto es más bien para la audiencia religiosa. La audiencia religiosa somos nosotros que nos congregamos en la iglesia, que vamos constantemente todos los domingos y que servimos al Señor. Este capítulo puede resumirse de la siguiente manera, y es que el Evangelio nos protege del moralismo. Repito, el Evangelio nos protege del moralismo. Pablo se está dirigiendo a los judíos cristianos en la iglesia de Roma, y en el día de hoy nos está hablando a nosotros la iglesia, y él hace algunos señalamientos. Primero, habla sobre el orgullo religioso. Dice el verso 17 de Romanos 2: He aquí, tú que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias de Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, dice el verso 21, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurta. Y él sigue por ahí para abajo con un sinnúmero de ejemplos, pero primero nos dice que hay un orgullo religioso. Este orgullo religioso básicamente se ve, y podemos creo que hasta cambiarle las palabras a este pasaje y nos podemos identificar, porque pudiera decir así: he aquí tú que tienes por sobrenombre cristiano y te apoyas en la Biblia y dices que siempre le das la gloria a Dios, tú conoces la voluntad de Dios y te has instruido en la palabra y el camino del Señor, y dices que eres alguien que quiere ser de bendición a otros, etcétera, etcétera, etcétera. El conocer la Biblia y conocer a Dios, en este pasaje está hablando que lo conocemos por orgullo, y por un orgullo moralista. Los judíos estaban orgullosos de conocer la Torá, de conocer la Escritura, de conocer quién es Dios. También estaban orgullosos de su buena conducta y de vivir de manera correcta, como lo acabamos de leer en el verso 18. Se creen mejores que los no religiosos, como vimos en el verso 19, verso al 20. Pero el problema es lo siguiente, y es que hay un moralismo funcional. Del 17 al 20 vemos que hay un moralismo funcional. Lo acabamos de leer, de que tú que predicas que no se adulterar, hurtas, que dices que no se ha de adulterar, tú adulteras, dice el verso 22. Otra cosa
Y lo segundo que podemos ver es que no vivimos lo que predicamos. Somos muy buenos enseñando, pero no vivimos lo que enseñamos. Somos muy buenos enseñando, pero no viviendo lo que enseñamos. Estudiamos la Biblia y examinamos la conducta de otros, pero muchas veces no pasamos por escrutinio la nuestra. Y todo cristiano tiene esta tendencia. Todo cristiano lucha con esta tendencia. Porque como seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios, no podemos evitar el hacer juicios morales. Hacemos juicios morales sobre todo. Es una evidencia de la existencia de Dios en nosotros tener una conciencia y emitir juicios morales, porque Dios es un Dios justo y nosotros somos de su imagen y semejanza. No es malo emitir juicio. No es malo juzgar a otro. Siempre y cuando tú tengas toda la evidencia para tú poder hablar de ese hermano y hablar con ese hermano. Pero aquí no solamente está hablando de hablar con el hermano, porque aquí te dice que tú le estás enseñando a otros a no hurtar, pero tú hurtas. Estás enseñando a los otros no adulteres, pero tú adulteras. Los cristianos tenemos la fama de ser hipócritas. Y lamentablemente es cierto. Es bien cierto. Yo creo que he tenido demasiados episodios con mi propia hipocresía. Y es vergonzoso. Todo cristiano sabe muy bien que el peso de la hipocresía es grande. Es incómodo. Y es como este peso que tú piensas que es pequeño. Porque, no, Dios me perdona. Pero en realidad siempre está ahí. Es como un aguijón, pero no un aguijón que simplemente Dios pone, sino un aguijón que nosotros mismos tenemos ya de fábrica. Y tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que examinar nuestra vida y primero pasarnos a la luz de la palabra, que el Espíritu Santo primero trabaje en nosotros para nosotros poder trabajar con otros de tal manera que nosotros podamos entender lo que ellos están pasando y poder darle las herramientas. Pero primero tenemos que aprender nosotros en todo el sentido de la palabra, y la experiencia es necesaria. Pecamos de idolatría moral. Lo estuvimos viendo en el pasaje anterior, la última vez que estábamos hablando de Romanos 2. Y es que pecamos de idolatría moral. ¿Por qué? Porque idolatramos nuestra buena conducta. Idolatrar nuestra buena conducta, entre comillas, es pecado. Todos somos imperfectos e inconsistentes. Todos tenemos contradicciones. Todos tenemos un área de nuestra vida que no está reflejando el evangelio de manera completa. Y la religión tiene que venir de nuestros corazones. Es decir, tiene que venir de unos motivos genuinos y no solo de nuestras acciones. Es bien interesante. Yo estaba teniendo una conversación hace poco con alguien que amo un montón y estábamos hablando de uno de los grandes pensadores de la época antigua, y este pensador le estaba diciendo por qué debemos amar a nuestros enemigos. Y simplemente él decía que el amar a nuestros enemigos hacía que la sociedad prosperara y pensáramos en el bien mayor. Esto suena muy bonito. El problema es que la intención es externa. Es una motivación vacía. No es una motivación que viene de uno en sí. Jesucristo, por otro lado, Él manda que nosotros amemos a nuestros enemigos. No que los toleremos, no que simplemente los dejemos quietos o simplemente tratemos de llevar la paz con ellos y dejarlos ahí para el bien colectivo. No, es que los amemos. Es bien diferente
Porque una cosa es tolerar y otra cosa es amar. Es bien, bien diferente. El Evangelio habla de una conducta patas arriba. Porque intenta cambiar tus intenciones, tus motivaciones y tus deseos para luego cambiar tus acciones y tus obras. Porque Dios no quiere obras, Dios quiere fruto. Y para tú tener fruto, la raíz y el tallo tienen que estar saludables. Y si tu corazón no está saludable, tus obras o tus frutos no van a estar saludables. Y Dios quiere que tú des frutos saludables. Dice que debemos, ¿verdad? Dejar saber todo. Dice que debemos ser consistentes o buscar por lo menos ser consistentes. Dice más adelante, del verso 25 al 29, dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. La circuncisión para los hebreos o para los judíos era una señal de pacto. No quiero ser extremadamente gráfico, pero básicamente la circuncisión se hacía en varones porque se quitaba, se quitaba el prepucio de las partes privadas del varón para dejarlo básicamente carne viva. Tiene que doler bastante, pero básicamente la parte más íntima del varón estaba siendo cortada, porque así de íntima era la relación de pacto con Dios. Y desde lo más íntimo hasta lo más externo, Dios quería una gran distinción, una gran santidad. Dice el verso 26: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y si el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Básicamente, ¿de qué vale tú hacer una profesión de fe y tú bautizarte? El bautismo es una señal de pacto, de tú participar de la cena del Señor o de la Eucaristía. ¿De qué vale si nada de esas cosas está reflejando lo que hay en tu corazón? Todos nosotros los religiosos hemos pasado por... Si eres miembro de una iglesia, has sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y participas de la comunión y en la Santa Cena. Pero ¿de qué vale hacer todas estas cosas? ¿De qué vale hacer todo este ministerio si tu corazón no hay evidencia de que lo que tú dijiste públicamente es tu realidad con Dios? Los judíos tenían la circuncisión, tenían de manera física lo que era tener una señal de pacto con Dios, pero lamentablemente la circuncisión no los salva, el seguir la ley no los salva. La circuncisión del corazón, de lo más interior, desde nuestro espíritu, es lo que nos lleva a tener la fe para llevar frutos al Señor. Entonces, primero, como modo de repaso, el Evangelio nos protege del moralismo,
porque nos protege del moralismo funcional. Nos hace ver, el Evangelio nos hace ver que somos tan pecadores que ninguna de nuestras obras son suficientemente para salvarnos o hacernos estar bien con Dios. Pero nos dice que hemos sido tan amados que Cristo murió la vida que yo no podía vivir. Murió la muerte que yo merecía por mi idolatría y por mi moralismo, para entonces yo poder no producir obras, sino producir frutos que vienen desde el interior del corazón, de un corazón transformado. Porque dice, y de nuevo quiero repetir el verso 29 porque es uno de los claves, sino que es judío el que lo que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es bien interesante que cuando Dios transforma nuestro corazón, hace una circuncisión de corazón por medio del Espíritu Santo, la alabanza no viene de los hombres, mi gente. La circuncisión del corazón y los frutos de nuestro corazón, por haber sido transformados por el Espíritu Santo, viene de parte de Dios. Dios alaba nuestros frutos cuando viene de un corazón genuino, no de un corazón con motivaciones erróneas. El Evangelio nos enseña que somos alabados por Dios porque Dios nos ha transformado para producir frutos y parecernos más a Jesucristo. El Evangelio nos libera de la carga de tener que obedecer ciertas reglas para ver si voy para el cielo. No. El Evangelio te dice que tú haces esas obras y tú haces todas esas cosas porque ya tú estás en el cielo. Ya no hay preocupación. Ahora haces las cosas porque genuinamente amas a Dios. Porque hay una circuncisión del corazón. Ahora amas lo que Dios ama. Ahora odias lo que Dios odia. Por lo tanto, ¿qué te motiva a vivir con propósito y con bondad? ¿Cómo puedes vivir lo que la Biblia te enseña? Pero de manera a que la obediencia no sea el fin, sino que Dios sea el fin de tu obediencia. ¿Has tenido una situación donde te han enseñado las inconsistencias y tú has dicho, tú tienes razón? Hermano, tú tienes razón. Yo creo que tengo que trabajar en esta área para poder servirle al Señor de una manera genuina y que el pecado no se estorbe. Que el Evangelio nos proteja a mí, a ti y a todo el que nos esté escuchando del moralismo. Espero que esto te haya sido de edificación. Comparte, dale like, suscríbete al canal de YouTube de Lucha Legítimamente, suscríbete a nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast de Lucha Legítimamente, y síguenos en Instagram y en Facebook, Lucha Legítimamente. Dale like, comparte y edifica a otro. Eso sería todo. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.